Buenos días, chicas, buenos días, chicos. Hoy nos toca tratar el último tema de este módulo, de esta unidad formativa, que tratará sobre los primeros auxilios. El título es así un poquito largo y rimbombante: aplicación de técnicas de seguridad y primeros auxilios. En definitiva, vamos a hablar de primeros auxilios, ¿vale? Es decir, que el certificado de profesionalidad vuestro, en sus contenidos, también toca cuestiones de primeros auxilios para poder afrontar situaciones de emergencia con vuestros usuarios en el entorno domiciliario, ¿vale? Obviamente, se van a tratar aspectos bastante generales, de una manera superficial, puesto que no sois equipos de emergencia, sino que sois trabajadores, cuidadores domiciliarios, pero que sí que es importante que conozcáis un poquito los protocolos y esas maniobras y técnicas para poner en práctica en caso de que vuestro usuario o usuaria sufra algún accidente, alguna caída y demás cuestiones, ¿no? Entonces, pues eso. Vamos a decir que va a ser una introducción a los primeros auxilios, y una visión bastante general. Aún así, vamos a ver lo esencial y lo necesario para saber actuar en consecuencia en las situaciones de emergencia más habituales que nos podamos encontrar, ¿vale? Aprovecho ahora ya para decir que, aparte de esta videoclase y los apuntes correspondientes, os he adjuntado en el tema del Classroom, en el apartado del Classroom, una colección de vídeos de Cruz Roja que están súper bien, que está muy bien explicado, y además vamos a ver cómo realizan cada una de estas técnicas y maniobras que yo aquí ahora no os puedo mostrar y tampoco podemos practicar de momento. Lo intentaremos hacer cuando volvamos al polivalent, alguna de ellas por lo menos, ¿vale? Bueno, pues vamos a ello, avancemos. ¿Qué son los primeros auxilios? Definamos primeros auxilios. Son todas aquellas actuaciones o medidas que podemos poner en práctica, dice, como auxiliadores. En este caso, todo lo que vamos a ver en este tema, no tenemos por qué referirnos a auxiliar usuario, sino que esto es general para todo el mundo, ¿vale? Esto que vamos a ver en este tema de primeros auxilios sirve para cualquier persona y para cualquier situación de la vida que nos podamos encontrar, ¿ok? Entonces, un auxiliador puede actuar cuando una persona sufre un accidente, pues otra persona puede actuar atendiéndola en esos primeros momentos en los que se ha producido ese accidente, esa emergencia, ¿no? Pues esos son los primeros auxilios, aquellas medidas o aquellas actuaciones que se realizan en esos primeros momentos y que se deben mantener, dice, hasta que llega el personal especializado, el personal de asistencia en emergencias, ¿vale? A ver, un momentito, por favor. Vale, perfecto. Es que me están llamando y no me dejan continuar. Perfecto. Por lo tanto, dice, no son tratamientos médicos, sino que son todas aquellas maniobras que perseguirán o que tienen por objetivo estabilizar a esa persona, mantenerla estable, mantenerla en buenas condiciones y fuera de todo peligro, ¿eh? Y además, en la medida de lo posible, vamos a minimizar las secuelas de ese accidente. Vamos a reducir los efectos secundarios o colaterales o las consecuencias, vamos a decir, de ese accidente o de esa lesión, ¿no? Bueno, pues esos son los primeros auxilios, y que cualquier persona, sea del ámbito sanitario, sociosanitario o no lo sea, tiene el deber moral y legal, añado yo, y lo veremos ahora en la siguiente pantalla, tiene el deber moral y legal de intervenir en el auxilio de una persona que necesita esa atención, ¿vale? Vayamos a ver esto de el deber legal. Pues nada, lo dice bien claro el Código Civil. El Código Civil, sí está recogido en el Código Civil que ante una situación de emergencia toda persona tiene que atender
a esa persona accidentada. De lo contrario, está incurriendo en un delito de omisión del deber de socorro. Es decir que, eso creo que ya lo sabemos, ¿no? Cuando vamos por carretera, por ejemplo, y viéramos un accidente delante nuestro, pues tenemos el deber, la obligación de parar a socorrer a esas personas que se han accidentado, ¿no? Lo mismo sucedería por la calle, por vía pública o en cualquier otro entorno. Entonces, es importante saber que estamos obligados a ofrecer esta atención, este auxilio. Nadie nos obliga a dominar y a conocer estas maniobras, estas técnicas de primeros auxilios. Eso no, pero sí que estamos obligados a ayudar, a parar a ayudar, a socorrer, a atender, ¿vale? De esto luego hablaremos. Bien, ¿y qué dice el Código Civil? Pues que la excusa de decir, no, es que yo eso no lo sabía y por eso no me paré, es decir, yo no sabía que estaba obligado a aportar o a dar esa ayuda y por eso no paré, pues eso no sirve, ¿eh? Dice, la ignorancia de las leyes no es excusa o no excusa de su cumplimiento, ¿vale? Por lo tanto, estamos obligados a ayudar y estamos obligados también a pedir ayuda, si cabe la posibilidad de hacerlo, en el caso de que nosotros no seamos capaces de dar una ayuda efectiva a esa persona accidentada. También estaríamos incurriendo en el incumplimiento de nuestro deber, el no solicitar ayuda cuando sea necesario, ¿vale? Por lo tanto, los primeros auxilios, obviamente en nuestro ámbito de trabajo, es importante conocer esas mínimas reglas, esas mínimas cuestiones, porque nos podemos encontrar en muchas situaciones delicadas y si sabemos cómo manejarlas esas situaciones, pues mucho mejor, ¿no? Trabajamos en atención a personas, además son personas que pueden tener ciertas situaciones de salud complejas, ciertas limitaciones que puedan, facilitar que se produzcan este tipo de accidentes, este tipo de situaciones de emergencia. Entonces, pues es muy pertinente que los auxiliares de ayuda a domicilio conozcan o tengan nociones de primeros auxilios. También aprovecho en este punto para comentar, porque me ha venido a la cabeza, no es premeditado, que nosotros, bueno, el equipo docente y dirección, teníamos la idea, o estaba previsto, o estaba hablado, por lo menos, no estaba confirmado, pero sí que estaba hablado en claustro, de ofreceros una formación externa de primeros auxilios. Era y es, entiendo yo, de momento aún, la intención. Con lo cual, esto que vamos a ver aquí son contenidos del certificado, con lo cual están recogidos como tal, deben aparecer en el certificado y, por lo tanto, serán contenidos evaluables que aparecerán en las pruebas de evaluación, pero además de ello, se ha hablado de que se os ofrezca un curso no sé, ahora mismo, o sea, lo que hemos hablado son de los detalles, ¿no? De cuántas horas, si cuántos días, si solo un día, varias horas, o varios días, pocas horas, no lo sé. Pero sí que se habló de daros esa formación extra. No solo a vosotras, sino también a los otros compañeros o los otros dos compañeros, ¿no? Quiero decir, a las otras dos especialidades. Ahora mismo, en la situación en la que nos encontramos, pues no sé en qué situación está esa propuesta, no lo sé, ¿vale? Pero que sepáis que sí que se puso encima de la mesa en su momento el ofreceros esa formación y el buscar alguna empresa externa o alguna entidad, como pudiera ser, por ejemplo, Cruz Roja u otra, para daros una formación específica de primeros auxilios para vosotras. Dicho esto, que ahora mismo está en el aire, vamos a continuar con los contenidos de este tema y pasamos a hablar un poquito de cuáles serían los objetivos básicos, ¿no? De los primeros auxilios. Ya hemos definido lo que son, hablemos de cuáles son esos objetivos básicos. El principal objetivo es mantener vivo al accidentado, ¿no? A la persona que está sufriendo esa situación de emergencia sanitaria o ese accidente. Pues el primer objetivo que vamos a tener como auxiliadores, como socorristas en este caso, es mantener sus constantes vitales aceptables, ¿no? Mantener sus constantes vitales.
activas, vamos a dejar ahí, ¿no? Es decir, mantenerlo vivo. Y para ello, lo que hay que realizar es una cosa que se llama el soporte vital básico. Luego lo definiremos y lo detallaremos. El objetivo, puestos en el peor de los casos, será mantener a esa persona viva, y para ello tendremos que practicar un soporte vital básico. ¿Vale? ¿Qué entendemos por soporte vital básico? Las siglas son SVB. Dice, todo el conjunto de maniobras que se realizan sin ningún tipo de instrumento, simplemente con nuestra pericia, con nuestra habilidad y con nuestras manos y con nuestro buen criterio. Todas aquellas maniobras que van a salvar la vida de esa persona y que van a evitar, pues eso, que entre en parada en parado cardiorrespiratoria y que, pues eso, que esa persona muera, ¿no? Ese sería el objetivo número 1, mantener viva a esa persona, salvar a esa persona. Segundo objetivo, vamos a intentar hacer eso, ¿no? Pero evitando, por supuesto, debido a nuestras maniobras, debido a nuestras conductas, a nuestros comportamientos, no agravar el estado de esa víctima. Por querer ayudar, no vamos a provocarle un daño mayor, ¿no? O a empeorar la situación. Con lo cual, eso es importante. Y en ese sentido es muy importante, entonces, conocer cuáles son nuestras limitaciones, lo que sabemos y lo que no sabemos, lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, ¿vale? Y una de las premisas básicas es: no te metas donde no te llaman. Manolete, manolete, si no sabes torear, ¿para qué te metes? Pues eso, ¿no? No intervenir si no sabemos cómo intervenir. Por eso es muy importante que tengáis ya unas nociones para poder intervenir, para poderle salvar la vida a esa persona, ¿no? Porque, claro, si no sabemos intervenir, no sabemos hacer nada, no nos da miedo la situación, nos ponemos muy nerviosos y no tenemos ni idea de lo que hay que hacer, pues claro, la premisa es, pues, chico, no hagas nada porque según lo que hagas puede ser peor, ¿no? Entonces, claro, para el accidentado eso es una muy mala respuesta, ¿no? Es decir, se queda sin opciones. Entonces, pues eso sí que tenéis que tenerlo claro, ¿no? No agravar el estado del paciente, del usuario, del accidentado, haciendo algo que no sea correcto, por desconocimiento, ¿eh? En caso de ser necesario el traslado, sería otro de los objetivos. Siempre que sea necesario el traslado, pues habrá que hacerlo con las mayores garantías posibles. En este sentido, continuamos con esas premisas. Hemos hablado de estos serían los objetivos básicos, pero estos objetivos básicos de alguna manera los enriquecemos, les damos un poquito más de salsa, ¿no? Aportando esta serie de premisas que también formarían parte de cómo proceder en esas situaciones de emergencia, ¿no? La primera premisa, dice, es dominar y controlar la situación. Controlar la situación. La primera premisa será calma y tranquilidad, ¿vale? Calma y tranquilidad en la medida de lo posible. Mente fría. Actuar con mente fría y analizar la situación, ¿vale? Y una de las primeras cosas que será necesario realizar es el evitar la aglomeración de espectadores, de personas que no aportan nada, que no aportan soluciones, sino que lo único que quieren es curiosear o que preguntar absurdamente cómo está, sin aportar una solución, ¿no? En esos casos lo mejor es hacer hueco, apartar a todas estas personas y empezar a seguir una serie de pasos que van a ser importantes. Será muy importante pedir ayuda. Al 112 sí, pero también a aquellas personas del entorno que nos puedan echar una mano a la hora de ir realizando los siguientes pasos que veremos a continuación, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque va a ser una situación compleja, puede ser una situación compleja que dure bastante tiempo y necesitaremos compartir la carga de trabajo que va a suponer todo eso, ¿eh? Porque incluso hay un desgaste físico muy importante. Si tenemos personas cerca para poder compartir esta intervención de socorro, mucho mejor. Y por supuestísimo llamar al 112. De hecho, es lo primero que hay que hacer.
Ahora veremos cuáles son el primer paso. De momento estamos definiendo un poquito las premisas, estableciendo un poquito el contexto, es lo que estamos haciendo, pero ahora inmediatamente después de esta pantalla veremos el primer paso que hay que hacer, ¿no? Lo primero que hay que hacer en una situación de emergencia. Vale, entre esas premisas sería, pues, aparte de tranquilizar a las víctimas, ya lo hemos dicho, proceder, tranquilizar, comunicar, dar sosiego a esas personas que están en esa situación complicada, proceder, ya lo hemos dicho, con máxima serenidad y tranquilidad. Lo hemos dicho también, no hacer aquello que se ignora. Y, por supuesto, ante la duda, dice abstenerse de realizar bueno, es que esto me parece que era así. No, me parece que era así. Me suena que era así. Alguien me dijo una vez que esto podía ser así. Y esa intervención pueda suponer un problema posterior más grave, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la cabeza pues un torniquete, ¿no? O la aplicación de un torniquete, pues como no toca, o en una situación que no es necesario, por ejemplo, realizar, por ejemplo, ¿no? O provocar una intoxicación, ¿no? Provocar un vómito cuando no es nada recomendable provocar un vómito. Ese sería otro ejemplo, ¿no? Entonces, cuidado con aquello que hacemos sin tener conocimiento de lo que estamos haciendo, ¿no? También será muy importante no subestimar el accidente en sí mismo, no subestimar el daño o la lesión que esté padeciendo esa persona accidentada. En ese caso, dice, considerar toda cura como provisional. Toda cura como provisional significa que aquello que hagamos en ese momento no dejan de ser primeros auxilios, pero luego de los primeros auxilios vendría la atención médica, con lo cual unos primeros auxilios nos permiten superar ese trance inicial, pero lo siguiente que sería es o acompañamos al centro médico o hay un traslado al centro médico o vienen las emergencias a continuar, ¿no? Con el tratamiento de esa situación. Entonces, toda cura que podamos nosotros dispensar la debemos considerar como algo provisional porque nosotros, entre otras cosas, curar no curamos, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. No ignorar, dice, por lo tanto, la gravedad de esa situación, no subestimar. Y como ya hemos dicho anteriormente, dice procurar un rápido traslado. Continuemos. En este punto vamos allá a matizar, mejor dicho, no es la palabra matizar, vamos a poner los puntos sobre las IES. Es decir, vamos a actuar. ¿Cómo actuamos? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Ya nos hemos generado una idea mental de qué es lo que se nos pide, de cómo, qué premisas, de qué consideraciones hay que tener en cuenta. Ahora de lo que se trata es de ponerle nombre a las cosas y ir viendo cómo vamos interviniendo, ¿no? Pues lo primero que hay que hacer es aplicar el término o concepto PAS. En socorrismo, en primeros auxilios, PAS, el protocolo PAS, podemos decir, la intervención PAS significa 1. Proteger, 2. Avisar, 3. Socorrer. Y en ese orden, esa es la secuencia de intervención inicial. Primero, proteger. Segundo, avisar. Tercero, socorrer. ¿Qué significa proteger? La primera parte dice protegernos a nosotros mismos y proteger al accidentado. Lo primero que hay que hacer en una situación de emergencia es evaluar y controlar, estabilizar el entorno. Mejor dicho, evitar una situación de riesgo mayor. Alejar al accidentado y a nosotros mismos del peligro. Imaginemos un incendio, imaginemos un riesgo de explosión, imaginemos una carretera que pasan coches en una autopista y pues hay que separarse rápido de ahí, ¿vale? Primero, protegernos nosotros mismos y luego al accidentado. Esta premisa o este primer punto que hay que cumplir, el proteger y proteger nosotros mismos, hay que tenerlo muy en cuenta, por ejemplo, en un ahogamiento en playa, ¿no? Muy habitual que se está ahogando uno y el otro entra sin saber muy bien lo que está haciendo, boom, ya no se muere uno, ahora se mueren dos, porque el que fue a rescatarlo, pues le pasó lo mismo que al primero, ¿no? Eso es algo que los socorristas tienen muy claro. Si no ven clara la situación y consideran que se están poniendo en demasiado riesgo ellos, lo que se recomienda en protocolo es no intervenir si se considera que el riesgo es demasiado elevado. Es decir, las
¿cómo lo diré? Las heroicidades, sería heroicidades, en primeros auxilios pues no están protocolizadas, no se contemplan, ¿vale? Otra cosa es que existan en la práctica, pero no se contempla el ponerse la capa de héroe e intervenir en situaciones de especial riesgo para todos. Dicho esto, esa sería la primera parte, protegernos a nosotros mismos como socorristas y proteger rápidamente al accidentado, al herido, al lesionado, apartarlo del foco del problema, apartarlo del riesgo, ¿no? Generar un entorno seguro. Ese es el primer punto. 2, avisar. Avisar a emergencias, 112, por supuesto, y también a avisar a aquellas personas que nos pueden ayudar en un momento dado. Importantísimo, lo he dicho. Alguien que tengamos cercano y que pueda colaborar con nosotros en esa intervención. Avisar al 112 es lo inmediatamente después de el primer punto, proteger. Y habrá que dar la información muy precisa. Llamamos a 112, ponemos en altavoz, por ejemplo, y podemos, mientras hablamos con los de emergencias, podemos iniciar el tercer punto, que es el socorrer. Y lo primero que vamos a hacer en una persona que necesita de nuestra ayuda es realizar o ver, reconocer en qué situación se encuentra, ¿vale? Esa situación o el reconocimiento de la lesión o del problema o de la situación vital de ese accidentado, vamos a decir que se divide en dos escalas, ¿no? En dos niveles. Habría dos niveles de reconocimiento del estado del accidentado. Habría un primer nivel, que es el más importante y por eso es el primero que hay que realizar, que sería la valoración primaria de la víctima, o lo que es lo mismo, el reconocimiento de los signos vitales, los RSV, o hacer el RSV, el reconocimiento de los signos vitales. ¿Y cuáles son esos signos vitales que hay que reconocer inmediatamente y lo primero después de haber avisado o simultáneamente, porque esto es muy relativo, simultáneamente a estar avisando a emergencias? Primero, respiración. Miento. Vamos a ir por orden. Primero, nivel de conciencia, es decir, el accidentado está consciente o no lo está. Responde a estímulos o no responde. Segundo, respiración, respira o no respira. Tercero, circulación y actividad coronaria. ¿Tiene pulso o no lo tiene? ¿Vale? Esos serían los tres aspectos que marcan su soporte vital, ¿no? O marcan su estado vital. Esos serían los que se consideran signos vitales más importantes en primeros auxilios y que conforman, como digo, el primer estadio de valoración de la víctima. Por eso se llama valoración primaria de la víctima. Avancemos. ¿Qué significa valorar o hacer esa valoración primaria de la víctima? Ya lo hemos dicho. Primer punto, valoramos el nivel de conciencia o inconsciencia de la persona. Nos acercamos al susodicho o susodicha con las manos en los hombros, en el pecho, intentamos estimular, zarandeando mínimamente, con una ligera presión, hablando, levantando la voz relativamente. ¿Qué pasa? ¿Me oye? ¿Qué ha pasado? Si no hay ningún tipo de respuesta, significa obviamente que esa persona está inconsciente. Si tenemos una respuesta, pues mejor, ¿no? Mejor. De todas maneras, ahora luego veremos cuáles son los siguientes pasos a cada una de estas valoraciones. De momento nos quedamos en la definición de qué es valorar el nivel de conciencia. Se ha entendido, ¿no? Segundo, ¿cómo valoramos la respiración? Vale, para valorar la respiración tenemos que ver, oír y sentir. Ver, oír y sentir, ¿vale? Y esos son los pasos, es lo que se recomienda. Acordaros de este ver, oír y sentir en el usuario, ¿no? O en el paciente. Si esa persona no está consciente,
si está consciente, obviamente, y nos responde y nos habla, obviamente respira, ¿no? Nos ha fastidiado. Otra cosa sería un atragantamiento y demás, ¿eh? Esto lo veremos más adelante. En lo que serían las RVS, es decir, la revisión o el reconocimiento de los signos vitales, de SV, perdón, lo que sería el análisis de la respiración o el evaluar si esa persona respira, como os he dicho, sería aplicar los principios el principio de ver, oír o escuchar y sentir. Ver, oír y sentir, ¿vale? Ver, observar si eleva o no eleva el tórax, la caja torácica. Escuchar o oír. Nos acercamos la oreja a la cavidad bucal y escuchamos e intentamos percibir si entra o sale aire. Y sentir con el tacto. Ponemos la mano sobre el pecho. Aquí la chica no lo está haciendo, pero podríamos tener la mano sobre el pecho para detectar o para notar si hay ese movimiento de esa caja torácica, ¿no? Vale, aquí nos dice que, vale, imaginemos que no respira. Si no respira, ¿qué es lo siguiente que vayamos a hacer? También lo veremos luego, pero lo que vamos a hacer, lo primero será abrir la cavidad bucal para observar si hay algún objeto que están impidiendo que está impidiendo el paso en vías aéreas, ¿no? Si no hubiera nada, bueno, pues ya veremos que deberíamos reiniciar reanimación, ¿no? Reanimación pulmonar primero y luego posiblemente cardiopulmonar. Vale. Vayamos por partes. Eso sería la evaluación o la... eso es, la evaluación primaria de la respiración del accidentado, ¿vale? Por último, el pulso. El pulso, vale, en esta pantalla quiero anticiparme a lo que vais a ver, ya os vais a dar cuenta de que no es del todo correcto, es un poco riguroso, vamos a decir, todo lo que pone aquí, porque nos dice que para localizar el pulso vamos a ir a buscar el pulso central. Bueno, ya sabéis vosotras que el pulso central realmente es el pulso apical, que ubicamos más o menos en este punto, y que sí que es cierto que el personal de emergencias con fonendoscopio, en una situación grave, irá a buscar ese pulso apical, ¿vale? Que es el que no le va a dar o el que va a sacar de dudas en cualquier caso, ¿vale? Porque muchas veces puede ser que un pulso periférico se perciba muy poco y por ello, pues, de una información falsa, ¿no? Entonces, detectando el pulso central con un fonendoscopio, sales de dudas, ¿no? En nuestro caso, vamos a utilizar el pulso carotidio, pero que no es el pulso central, ya lo sabemos, es un pulso periférico. Quizás el más cercano al central, pero no es el central, es un pulso periférico, el pulso carotidio. Eso ya lo hemos visto en las técnicas de toma de constantes vitales, ¿vale? Bueno, pues percibimos, notamos pulso, suerte, crucemos los dedos y que se mantenga así, y si no es así, si no hay pulso, pues es que estamos en parada cardiorrespiratoria y sería la peor de las situaciones en la que nos podemos encontrar en una emergencia, ¿vale? Bueno, pues hemos hecho esa valoración. Lo que está claro es que, uno, si la persona, en esa valoración primaria del accidentado, si esa persona, ese accidentado, está consciente, eso significa que lo más seguro, a no ser que sea un atragantamiento, insisto, que ahora veremos la situación especial del atragantamiento, decía que si está consciente, significa que respira y que tiene pulso, ¿vale? Si no está consciente, pasamos al siguiente nivel. ¿Respira o no respira? ¿Respira? Pues bueno, tendremos que intervenir de una manera. ¿No respira? Si no respira, vamos a valorar el pulso. Pero si una persona respira, es que tiene pulso. Eso es importante entenderlo. No puede nadie, a no ser que se esté ahogando, no puede nadie no respirar, a no ser que alguien se esté atragantando, no puede alguien no respirar, respirar sin pulso, quiero decir. No puede nadie respirar, estar respirando y no tener pulso. Con lo cual, si valoramos que mantiene la respiración, no es necesario pararnos a valorar el pulso porque lo tiene.
Puede ser que haya una aceleración, pero cuando hacemos la valoración primaria lo que queremos valorar no es si va más rápido o más lento, lo que queremos valorar es que haya o no haya pulso, ¿de acuerdo? Muy bien, pues entonces, dice, vamos al primer supuesto. Si la víctima está consciente y respira, tiene pulso, pues lo único que habrá que hacer es acompañar a esa persona, cubrirla, continuar hablando con ella, mantenerla despierta, mantenerla activa, y entonces entra en juego lo que se conoce como la valoración secundaria. Atención, esto es importante, la valoración secundaria. La valoración secundaria la hacemos una vez hayamos hecho la valoración primaria, ¿vale? Y una vez hayamos asegurado la situación de ese usuario, la estabilización de ese usuario, perdón, de ese accidentado, la valoración secundaria implica el análisis y la observación del accidentado en cuanto a otro tipo de problemas que son lesiones o síntomas que presente, que no son los signos vitales. Todo aquello que no son signos vitales forma parte de valoración secundaria. Estamos hablando de una herida, una fractura, una quemadura, hemorragias. Son cuestiones que a priori no son signos vitales, por lo tanto no son prioritarios, pero ojo, no confundirse. Una hemorragia en una zona muy compleja puede constituir un riesgo vital. Por lo tanto, con ello no queremos estar diciendo que los aspectos que constituyen la evaluación secundaria son poco importantes, incluso pueden ser decisivos, incluso pueden condicionar el pronóstico de la situación, ¿no? Por lo tanto, una persona que está consciente, respira y tiene pulso, pues dependiendo de nuestro sentido común y de la situación, el motivo por el cual se ha producido ese accidente o de qué manera se ha producido, etcétera, 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 pues nos puede aconsejar, nos aconseja el hecho de llamar al 112 y acompañar a esa persona hasta que lleguen estas emergencias, ¿no? Este personal de emergencias. En ese caso, perdonad un momentito, que me están... Un momentito, por favor. Por favor, me están llamando. Ya estoy aquí. Bueno, lo que decía, tendrá que mantener una conversación, mantenerlo activo, mantenerlo consciente, ¿no? Esa es la idea. Vale. Y toda esa información que vayamos a detectar con esa valoración secundaria la podremos ir trasladando a los equipos de emergencias o al 112, mejor dicho, que nos estará atendiendo o se entiende que nos estará atendiendo. También es cierto que emergencias nos van a dar unas pautas, ¿no?, en todo momento de cómo debemos actuar, con lo cual es muy importante, por eso es muy importante esa llamada al 112 sea lo primero y ya nos lo establece en el protocolo PAS, ¿no? Vale, muy bien. En el supuesto de que esa persona esté inconsciente y pero respire, mantenga la respiración y mantenga el pulso, lo que habrá que hacer es la colocación en posición lateral de seguridad, ¿vale? La posición en lateral de seguridad implica colocar al usuario en un lateral. Normalmente, bueno, es indiferente el lateral en el que pongamos, puede ser derecho o izquierdo, pero sí que es cierto que en alguna ocasión, en algún caso muy concreto, como pueden ser mujeres embarazadas o como pueden ser obesidades mórbidas, se recomendaría buscar el lateral izquierdo, es decir, algo parecido al SIMS. Realmente no es un SIMS, es un lateral, ¿vale? Veremos cómo se realiza. Bueno, pues eso, busquemos la posición lateral de seguridad siempre y cuando esa persona respire, ¿no? Con eso conseguimos que en un posible vómito no pase a vías aéreas, con lo cual evitamos el problema de la broncoaspiración, y luego también que la lengua no oclusione la vía respiratoria, ¿vale? Ese es el motivo por el cual ponemos siempre que una persona ha quedado inconsciente en una situación de emergencia, la pondríamos en posición lateral de seguridad. Atención, excepciones, nunca vamos a poner en posición lateral de seguridad a aquella persona que ha sufrido un accidente traumático, ¿eh?
aquellas personas o aquellos accidentados en los que creamos que existe riesgo medular o que puede haber daño medular, en esos casos no vamos a aplicar esta técnica. Espero que no me vuelva a pasar lo del otro. Bueno, dejamos aquí la primera parte de esta videoclase, luego continuamos con, voy a partir la videoclase en dos, en principio, porque si no me da problemas, ¿de acuerdo? Lo dejo aquí y en la siguiente parte continuamos. Hasta ahora.